La religión de la nueva era y el peligro para los creyentes y el mundo. La palabra de Dios nos dice: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en las tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruinas prácticas del culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe la nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por su propia pasión, se harán con un montón de maestros, por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Después de una gestación larga y silenciosa, a mediados del siglo XX irrumpe en Occidente la llamada Nueva Era de Acuario, una especie de profecía mística, promesa escatológica, movimiento religioso, corriente filosófica y utopía sociológica al mismo tiempo. Según sus promotores, esta habría de producir el repentino cambio de ruta hacia una inesperada era de paz y armonía entre los hombres, entre estos y la creación, y en el interior de cada individuo. La nueva era se encuentra estrechamente unida al nuevo orden mundial. El objetivo es destruir la Iglesia de Cristo y la creación de Dios. Se funda en el materialismo histórico, con una visión fundada en el poder de la razón del hombre y el gnosticismo que relativiza por completo la vida moral del hombre. Sus prácticas son abiertamente satánicas y están encaminadas a la dominación total del hombre y del mundo. Junto con el avance de las sectas protestantes, la ignorancia e indiferencia religiosa, la dictadura del relativismo, el imperio del hedonismo y el ateísmo, entre otros, pretenden debilitar nuestra fe, corroer la identidad cristiana y debilitar la única Iglesia católica, apostólica y romana fundada por Cristo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. La religión de la nueva era parece consistir exactamente en lo contrario de la religión de la antigua era, es decir, la de los judíos y de los cristianos. Estas son las dos religiones que establecieron las bases de la sociedad de Estados Unidos, porque enseñaron que la humanidad tenía algunos derechos humanos básicos. Ambas religiones sostenían que la familia era la unidad básica en todo el mundo. Creían en el derecho a la propiedad privada, creían en el derecho inalienable a la vida. Defendieron que cada persona tenía derecho a adorar a su Dios y defendieron también que todos tenían derecho a la libertad de asociación.
Como documentaremos en este estudio, estos derechos que consideraron autoevidentes quienes redactaron la Declaración Americana de Independencia y la Constitución se convirtieron en los pilares básicos de la civilización estadounidense. El término autoevidente significa que estos derechos humanos no merecían debatirse porque se sostenían por sí mismos, simplemente porque eran ciertos, no podían ser objeto de debate. Esta nueva corriente hace una crítica total a todos estos derechos que el hombre fue ganando a través de la historia. Se niega la libertad de pensamiento, de expresión, la existencia de la familia, educación y la sana moral que debe guiar nuestro actuar. Los defensores de la nueva era y los masones creen que el cristianismo es el enemigo. Nietzsche, filósofo alemán y uno de los maestros de muchos de los principales comunistas revolucionarios del mundo, condenó al cristianismo, lanzó contra la Iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que un acusador puede proferir. Es para mí la mayor corrupción concebible. Origen de la nueva era. Aparece en 1900 en el título de New Age Magazine. La expresión New Age fue popularizada en el siglo XX. Su fundadora fue Elena Blavatsky, ocultista rusa. Nueva era es un concepto que se refiere a un fenómeno posmoderno. Causas de la nueva era. Incoherencia entre lo que creemos y la vida cristiana. Ignorancia religiosa. La pérdida del sentido del bien. Deficiente evangelización que la Iglesia tiene actualmente. Causas de la nueva era. La soberbia es la causa más grave de todas. Desacralización. El apoyo de la masonería a nivel mundial. Era de Acuario. Surgiría una nueva religión mundial, construida sobre las cenizas de la religión católica, y sería sin exigencias dogmáticas, morales o institucionales. Habría una nueva especie humana de superhombres lograda con la ingeniería genética y la clonación para poblar la nueva tierra, cuya conciencia tendría la misma grandeza que tenía Cristo. Símbolo astrológico sería el signo acuático de Acuario, que implicaría vida, fluidez y bienestar. El nuevo avatar o mesías se llamaría Maitreya. Pseudodoctrina de la nueva era. En su doctrina se incluyen todas las formas de ocultismo, como la clarividencia, la astrología, la hipnosis, ufología, espiritismo, quiromancia, chamanismo, gnosticismo y otras técnicas adivinatorias. Creen en los conjuros de espíritus, la telepatía, los horóscopos, la brujería, practican el culto satánico, el yoga, toman elementos de Platón, Confucio, Buda, Zoroastro, medicina alternativa o vía energética, frutoterapia, aromaterapia, uroterapia, pensamiento positivo, terapias de relajación, meditación trascendental, etc. Se practican culto satánico, yoga, budismo, medicina alternativa, frutoterapia, aromaterapia, uroterapia, pensamiento positivo, terapias de relajación, meditación trascendental, etc. Conocen todas las formas de masonería y sus pensamientos liberales y neoliberales. Promueven las ciencias antropofágicas, sectas diabólicas, música rock, pop y sonidos esféricos de cristales, etc. Decálogo doctrinal de la nueva era. No existen verdades absolutas, cada uno inventa su verdad. Recuerda las reencarnaciones que ya has vivido en el pasado. No robes a los demás la energía que necesitas. Medita y crea un vacío en tu mente para unirte al todo. Habla con los espíritus guías, tu propio ángel del más allá. No tendrás otro Dios que tú. Ninguna religión salva. Estudia la posición de los astros para que te guíen en tu vida. Abandónate a las emociones y disfruta el placer al máximo. Si fallas en la búsqueda de tu propio Dios, acude a tu gurú. Visualiza tu destino, lo puedes crear con tu poder mental.
Ama y haz lo que tu corazón te inspire. La verdad es lo que es bueno para ti. Nosotros somos dioses. Yo soy el co-creador con Dios. Tu destino está escrito en las estrellas. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por su propia pasión se harán un montón de maestros, por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate con todo en prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 5. La religión de la nueva era es una religión a la carta. Detecta la necesidad para el hombre de una experiencia viva y personalizada de la divinidad, pero realiza una total separación del hombre y el Dios vivo. Se hace referencia a la autosalvación. La nueva espiritualidad cultiva auténticos valores personales, pero olvida al prójimo. Lo anterior lleva a la ausencia de preocupación, falta de compromiso y ayuda a los marginados, los pobres y de todos los pueblos emergentes. La religión de la nueva era tendrá un líder mundial, un individuo que sus miembros llaman el señor Maitreya. Este individuo no ha hecho aún su aparición en público, pero los adeptos de la nueva era afirman que se encuentra en la tierra en este momento. Este Maitreya es quien los cristianos llaman Cristo, los judíos el Mesías, los budistas el quinto Buda, los hindúes Krishna y los musulmanes Imam Mahdi. Y ellos creen que el señor Maitreya es ese Cristo. Se dice que no es profeta. Podría ser un verdadero Dios hombre, pues su nacimiento lo predijeron algunos astrólogos. Lo consideran, según Manlihal, como el camino, la verdad y la vida, que llegando a toda forma de vida redime a todo aquel que lo acepta. Siendo Maitreya quien nos conduzca a una nueva religión mundial, cuya aparición sería en breve tiempo. Sincretismo de la nueva era. La conciencia es la sede de la experiencia extra y suprasensorial. La humanidad se encaminará hacia una forma de nueva conciencia, conciencia de la unidad y la integridad universal. Esta conciencia integraría los estados de conciencias anteriores, mágicas, místico y mental. Dice que si el hombre sale de sí en las experiencias transpersonales, channeling y el esoterismo, y se sumerge en la conciencia universal, puede entrar en contacto con personas muy distantes en el espacio y en el tiempo. La nueva era cree en el retorno de un Dios impersonal y sin rostro. El Hijo de Dios no es una persona, sino un símbolo. El Hijo de Dios no es una persona, sino un símbolo, y se rechaza a Cristo encarnado y se le reemplaza por un Cristo cósmico. Creen en la reencarnación y creencia central que se toma el hinduismo y el budismo. Cada ser humano construye su propio proyecto de salvación, por esto no se necesita de una teología que le diga que es pecador y que debe ser salvado. La nueva era pretende reencantar el cosmos, resacralizarlo, reconocer que es divino. Los opuestos están destinados a fundirse en el todo, como el yin femenino y el yang masculino en el taoísmo. La nueva era inventa su propia filosofía basada en que toda cosa es Dios. Su ideología está constituida por dictados y dictámenes provenientes del mismo demonio. Se entrelazan teorías científicas con artes adivinatorias como la astrología, el chamanismo y doctrinas occidentales contrarias a la religión católica. Colocaron la mentira en lugar de la verdad de Dios, dando culto y sirviendo a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Romanos 1:25. Hinduismo, falsa religión de la India, politeísta, panteísta, monista, quietista
y relativista propone Maitreya para estructurar la religiosidad de Acuario. Su panteón lo integran la Trinidad hindú y más de 300 millones de dioses y diosas. Complementan el cuadro espíritus, demonios y fetiches de todas las clases. Yoga significa yugo, unión total. Realinear la fuerza de la serpiente Kundalini dentro del cuerpo, alcanzando el estado divino. Busca llegar a la iluminación y la divinización del ser humano. Pranayama, técnica de relajación por medio de la respiración complementaria al yoga. El karma y la reencarnación, ley de castigo donde el yo personal del ser humano vive varias existencias en forma cíclica, cambiando solo de cuerpo por centenares y miles de años. El budismo también proviene del hinduismo fundado por Buda. Es otra falsa religión oriental que proviene del hinduismo. Creen en la reencarnación para liberarse del karma. El Zen es una forma de budismo que busca llegar a un estado de conciencia monista donde todo es uno. El materialismo y el hedonismo buscan la satisfacción de los placeres sensuales y endiosificamiento del hombre. La meta del hombre es la santificación personal y el éxito esperanza. La nueva era busca quitar la esperanza en el cielo. Teoría marxista. La economía es la base de la sociedad. La economía determina los valores e ideología de la sociedad. Las fuerzas de producción conducen al devenir histórico de las sociedades. Los cambios en la sociedad son realizados a partir de cambios en los modelos económicos de la sociedad y son independientes a personas y caudillos. Gnosticismo y relativismo moral. Pregona un Dios andrógino y la exaltación de la razón humana. Niegan la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Niegan la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Rechazan la ética y los sacramentos. Por lo anterior, el gnosticismo es profundamente anticristiano. Negación de la ley moral. El bien y el mal son uno solo, lo demoníaco y lo divino, una sola cosa. Hoy existe una crisis de valores que se manifiesta en la violencia, la delincuencia, las drogas. Promiscuidad sexual. Ataque a la familia. La persona desvinculada de la familia y de su propia naturaleza es plenamente manipulable. La nueva era ataca directamente a la familia a través de la teoría de género. Profundo cuestionamiento a la mujer y su rol de madre, esposa e hija. Se rompe por completo el concepto de familia como núcleo de la sociedad. Que la Iglesia es una creación que obliga a permanecer amarradas a las personas, pues cada uno debe decidir en la condición que desea estar con el otro. Las familias no tienen por qué ser una instancia de procreación. Los hijos pueden no ser fruto de nada, y si no los quieren se pueden abortar. Los hijos y los padres pueden escoger su sexo, decidir que quieren ser hombre o mujer. Se busca en la relación con el otro solo el placer, sin ataduras ni de hijos, ni menos de contrato, ser libre. La mujer no puede ser subyugada al hombre y esclavizada por los hijos. Ella es libre de decidir sobre su cuerpo. No existe una relación de entrega y de amor, sino un estado solo de placer. El sexo solo es una fuente de placer que les permite experimentar todo tipo de sensaciones. Se plantea que los que tienen que velar por la formación de los hijos no será la familia, sino el Estado, bajo un concepto netamente totalitario. Los ancianos y enfermos no están considerados, ellos son una dificultad para el desenvolvimiento de la familia, por lo que se promueve la eutanasia o muerte asistida. Marx, padre del comunismo, escribió que el objetivo del partido era la abolición de la familia. En el nuevo mundo moral, los hombres, los no irracionales, marido y esposa, padre e hijo,
no se volverán a oír. Toda relación será el resultado de los afectos. El hijo, sin duda, será propiedad de toda la humanidad. Las relaciones heterosexuales están caracterizadas por una promiscuidad incontrolada, una prostitución muy extendida como consecuencia de la pobreza impuesta por el régimen. Existen muchos infanticidios y abortos, ya que el gobierno decide cuándo y cuántos hijos se pueden tener. Los niños asisten a escuelas en el campo, la mitad del día estudian, el resto del día trabajan, explotan la labor del niño y acabando con la autoridad paterna. En China la unidad popular ya no existe, esposos separados. No hay vida en común, hijos arrancados de sus padres, que crecen en las guarderías del gobierno, donde se les llama por un número asignado. La nueva era busca el manejo de pensamiento de niños y jóvenes a través de la infiltración de las aulas. Un ejemplo de ello es el proyecto ESI, Educación Sexual Integral. La educación sexual integral es una forma específica de educación sexual gráfica y explícita, diseñada para cambiar las normas sexuales de la sociedad. Promueve comportamiento de alto riesgo en niños. El ESI es impulsado por una gran cantidad de países siguiendo las directrices de las Naciones Unidas, UNICEF y UNESCO. La ESI es un adoctrinamiento en ideología de género. Ataque a la educación de los niños. La psicóloga Vanessa Kaiser nos dice los daños que esto provoca en los niños: hipersexualización, privando a los niños de su infancia, sexualización de los niños y adolescentes, socavando la autoridad de la familia y la autoridad paterna. Hipersexualización de los niños va contra su desarrollo hormonal natural. La masturbación habitual que va ligada a riesgos de una sexualidad narcisista. La incertidumbre del género puede llevar a trastornos de la personalidad. La liberación de la sexualidad lleva a eso, a una decadencia cultural, a la ruptura de la familia, a la baja de logros académicos, la propagación de enfermedades de transmisión sexual, el aborto. Ataque a la religión. Proponen una concepción panteísta de Dios incompatible con la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. Reemplazan la responsabilidad personal de nuestras acciones frente a Dios por un sentido del deber frente al cosmos, tergiversando así el verdadero concepto de pecado y la necesidad de redención por medio de Cristo. Dice el Génesis: la serpiente, el más astuto de todos los animales, le propuso a la mujer: si comes del fruto prohibido. Los tres pecados principales de la nueva era. No moriréis. La nueva era propone la reencarnación. Seréis como Dios. La nueva era propone el poder de la mente, idolatría del hombre. Conoceréis el bien y el mal. A través de la gnosis abrirán los ojos. Cada uno decide lo que es o no es pecado, no Dios. La nueva era no es un juego ridículo, es el satanismo en acción. Para los católicos es una herejía y una apostasía. Satanás y sus espíritus inmundos no son mitos, sino realidades terribles. Nos propone renovación de la religión católica. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis que tergiversa la palabra de Dios sustituyéndola por palabras humanas. La estrategia: crear un gobierno, una economía, una religión y una cultura universal, basándose en las mentiras del espiritismo, dadas por médiums, y así dejar preparada la plataforma para el gobierno del anticristo. El verdadero Dios, el Dios de la nueva era, no es el mismo del cristianismo revelado por Jesucristo. Su Dios es todo lo que vemos, la humanidad, el cosmos. Despersonaliza a la Santísima Trinidad, desfigura la persona de nuestro Señor Jesucristo, desvirtúa su misión y ridiculiza su sacrificio redentor. Además niega a la Santísima Trinidad, a la Santísima Virgen María y la devoción a los santos y a los verdaderos ángeles buenos.
niega la resurrección y la cambia por el mito de la reencarnación, vacía de su contenido los conceptos cristianos de creación, salvación, gracia, redención, alma, infierno, cielo, purgatorio, etc. Ataca los medios de salvación revelados por Jesucristo, a la Iglesia Católica, como los sacramentos, la gracia santificante, la oración, la práctica de la caridad. Descarta la responsabilidad moral de la persona humana y niega la existencia del pecado cambiándolo por la teoría del karma. Ataque a la propiedad. Benjamín Disraeli, el primer ministro de Inglaterra, entre 1874 y 1880, informó que las sociedades secretas no quieren un gobierno constitucional, quieren expulsar a los actuales propietarios del suelo y acabar con las instituciones eclesiásticas. Las instituciones religiosas son las que enseñaron que el hombre tenía derecho a la propiedad privada. Es la Iglesia la que muestra su apoyo por este derecho humano enseñado que una persona no tiene derecho a robar a otra persona. Esta enseñanza se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de la Sagrada Biblia. El mandamiento "no robarás" se encuentra en Éxodo 20:15 en el Antiguo Testamento y en Mateo 19:18 en el Nuevo Testamento. El derecho a la propiedad privada es uno de los pilares básicos de la libertad. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Marx escribió: la emancipación del trabajo exige una distribución equitativa de los beneficios del trabajo. Un orden socializado y cooperativo sería aquel en que el gobierno quitara a aquellos que tienen la capacidad y diera a quienes tienen la necesidad. Quizás el arma principal utilizada en la batalla es el poder del gobierno para imponer impuestos. A medida que aumentan los impuestos, el público tiene cada vez menos capacidad para comprar propiedades. El derecho inalienable, otorgado por Dios y autoevidente a la propiedad privada, sigue siendo erosionado lentamente. Lo que quieren Marx y los humanistas. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de su artículo 1, establece: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. Ataque a la asociación. La esclavitud es ahora justa. El derecho de asociación es uno de los pilares básicos de la libertad. Es el derecho a negociar un contrato con otro individuo o un grupo de individuos. El hombre o mujer libre tiene el derecho a decidir con quién acordará un contrato. Uno de los objetivos básicos del nuevo orden mundial es limitar el derecho del individuo a permanecer libre de la fuerza coercitiva de otros. El falso ecumenismo. Por movimiento ecuménico se entienden las actividades e iniciativas que, según las varias necesidades de la Iglesia y las características de la época, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Concilio Vaticano II. Los promotores de la nueva era, el ecumenismo, es unir a todas las religiones en una sola. Desaparecer a todas las confesiones bajo la estrategia de un ecumenismo distinto al que sostenemos en la Iglesia Católica. El ecumenismo a fondo es el movimiento que libertará la sabiduría de todas las religiones del mundo: hinduismo y budismo, islamismo y judaísmo, taoísmo y sintoísmo, el cristianismo en todas sus formas, así como las religiones indígenas y de dioses en el mundo entero. Esta liberación de sabiduría es la última esperanza para la supervivencia de este planeta que llamamos hogar. Sacerdote acuariano Matthew Fox. ¿Cómo enfrentar el peligro de la nueva era? Conclusiones.
El cristianismo espera una verdadera era nueva, totalmente diferente a la anunciada por los falsos profetas modernos, basada en Apocalipsis 21:1, cielo nuevo y tierra nueva. El salvador de la nueva era cristiana es Cristo Rey, y no el falso Mesías que ellos llaman Maitreya. El Santo Padre Juan Pablo II condenó el movimiento filosófico teológico de la nueva era a través de una encíclica llamada Jesucristo, portador de agua viva. Cuidad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Debemos tener claro que la nueva era es solamente un nuevo modo de practicar gnosis, es decir, esa postura del espíritu en nombre de un profundo conocimiento de Dios. Acaba por tergiversar la revelación, sustituyéndola por doctrinas que son solamente humanas. A medida que la relación de fe se va enfriando, entonces la relación con Dios se nos vuelve distante, y un Dios distante se vuelve innecesario, y un Dios innecesario se vuelve un Dios que yo no quiero que me dé órdenes. La persona que se descuida en la fe, la persona que se aleja de la oración, la persona que tiene una oración superficial y rutinaria, es una persona que fácilmente mira los mandamientos de Dios como cosas imposibles. ¿Y saben por qué las mira como imposible? Porque en el fondo quiere tener un espacio en su vida, libre, donde quiere ser el Señor. Cuando no se admite a Dios como Señor de toda tu existencia, usualmente se busca espacios de la propia vida donde mandar. En mi plata mando yo, en mi sexo mando yo veré qué hago con mi sexualidad, porque es mi cuerpo. Fray Nelson Medina, Orden de Predicadores. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.